Amor y paz. Les habla Rubén 30, con este nuevo tema. 1. Ninguna especie de culto. La Iglesia romana distingue entre culto de latría dedicado a Dios, de hiperdulia que se dedica a María y de dulia, que es el que se rinde a los santos. Sin embargo, estos términos religiosos no aparecen en la palabra de Dios, ya que la Biblia no entiende de estos sofismas y, mucho menos por supuesto, entiende el vulgo. La verdad es que a María, dentro del romanismo, el culto que se le rinde es el que solo se debe a la divinidad. La Escritura dice claramente que ninguna especie de culto se debe rendir a la criatura, sino solo a Dios, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esta enseñanza de la palabra de Dios la tenían bien aprendida los apóstoles. El mismo Pedro, cuando alguien se postró a sus pies, como he visto hacer a las personas ante el Papa en estos días, y como hacen los romanistas ante las imágenes de Pedro, de todos los santos y vírgenes, el apóstol lo levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:25-26. El Papa no imita el ejemplo de Pedro y no le da vergüenza en la cara que las criaturas de Dios se postren de rodillas ante él. En otra ocasión en que Pablo y Bernabé iban a ser objeto de culto, ellos rasgaron sus vestidos y les dijeron a las gentes: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hechos 14:11-15. Los ángeles de Dios siguen la misma pauta al respecto. El escritor del Apocalipsis, extasiado ante la extraordinaria visión que estaba contemplando, cayó a los pies del ángel y éste le enseñó que ni aun a los ángeles del cielo debemos rendir culto. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora de Dios. Apoc 22:8-9. Si se debía rendir alguna especie de culto a la criatura, Cristo nos lo hubiera dicho, especialmente en relación con su madre, pues ocasiones no le faltaron para hacerlo. Sin embargo, estas ocasiones las utilizó el Señor para lo contrario, es decir, para enseñar que ninguna criatura, por muy privilegiada que haya sido por Dios, debe ser objeto de ninguna especie de culto. En Lucas 8:19-21 podemos ver una de estas ocasiones, pues se nos dice ahí que vinieron la madre y los hermanos de Jesús a donde él estaba predicando, pero debido a la muchedumbre que le rodeaba, no podían llegar junto a él. Entonces, algunos le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos estaban fuera y querían verle. Gran ocasión esta para ensalzar a los suyos y enseñar alguna especie de culto. Pero no fue así. El Señor aprovecha la ocasión para algo distinto. Para enseñar que el obedecer a la palabra de Dios está por encima de todas las cosas y que para él el valor lo tiene la familia espiritual y no la carnal. Y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él, entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Veamos otra ocasión. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Lucas 11:27-28. Creo que estas palabras de Jesucristo son claras. Son más bienaventurados los creyentes que bienaventurada fuera María por su maternidad. Veamos un comentario que Agustín de Hipona hace del pasaje paralelo a estos en Mateo 12:47-50. ¿Quién es mi madre? Infiérase de ahí que negó a su madre. Ni por ensoñación, entiéndelo bien, no negó a su madre. Antepuso a su madre lo que estaba haciendo. ¿Quién es mi madre? Si a uno que se halla en un inminente peligro y tiene padre y le dices: tu padre te libre, sabiendo que no puede su padre hacerlo, no te responderá con sumo respeto a su padre, mas también con suma verdad: ¿quién es mi padre? ¿Qué vale mi padre? En aquello, pues, que Cristo estaba haciendo de soltar a los atados, iluminar las inteligencias, edificar los hombres interiores, fabricarse un templo espiritual, ¿quién era su madre? Sermones, libro séptimo, sermón 25, Pax 133-134. En el mismo libro, en la página 135, hablando sobre Lucas 11:27-28, dice: mayor merecimiento de María es haber sido discípula de Cristo que madre de Cristo. Mayor ventura es haber sido discípula de Cristo que madre de Cristo. Mira si no es verdad lo que digo. Pasando el Señor seguido de las turbas y haciendo milagros, una mujer exclama: bienaventurado el vientre que te llevó.
Y el Señor, para que la ventura no se pusiera en la carne, responde: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. María es bienaventurada, porque oyó la palabra de Dios y la puso en práctica, porque más guardó la verdad en la mente que la carne en el vientre. Santa es María, bienaventurada es María, pero aún es mejor la Iglesia que la Virgen María. ¿Por qué? Porque María es una porción de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminentísimo. Más, al fin, un miembro de todo el cuerpo, y es más el cuerpo que un miembro. Ni María fue señalada en ninguna parte de la Biblia para que fuera objeto de alguna especie de culto, ni, como hemos visto por Agustín, se creyó tal cosa por cientos de años. Los romanistas, para ensalzar a María y rendirle culto, citan las siguientes porciones de la palabra de Dios: Lucas 1:28, Dios te salve, llena de gracia. ¿No tiene ningún significado la frase llena de gracia? Preguntan en algunos textos romanistas. Seguro que sí, respondo, y el significado obvio es que esta expresión llena de gracia hace énfasis en la naturaleza pecadora de María. Algunas versiones de la Biblia traducen muy favorecida y, en realidad, la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Traer al mundo al Mesías era algo que María no merecía por cuanto ella era pecadora. Ella era una muchacha judía creyente, humilde, pero hija de Adán, de naturaleza pecadora, y por esta razón, al ser escogida para ser la madre de Jesús, se le hizo un favor inmerecido llena de gracia, pues esta frase no quiere significar que ella estaba naturalmente dotada con una virtud especial interna. Esto lo sabía muy bien María, y así lo expresó con estas palabras: mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Lucas 1:47. Mi Salvador, dice María, porque sabía que era pecadora y necesitó ser salvada del pecado. Juan 2:1-11, ¿no comenzó a usar en la tierra su atributo de mediadora? Preguntan los romanistas al citar este pasaje que narra las bodas de Caná. Mi respuesta es que ella no hace aquí uso de un atributo que jamás poseyó. En ninguna parte de la Biblia se dice que a ella se le concediera ningún atributo, a pesar de que Roma enseñe que ella es mediadora y le oren en vano diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ella, pues, Señora, abogada nuestra. Esta escena de las bodas la utilizó el Señor para impedir que haya base bíblica para invocar u honrar a su madre de algún modo. Cuando ella le dice que no hay vino, él le responde con aspereza: mujer, ¿qué tienes conmigo? Indicándole claramente que ella, por ser su madre, no tiene ningún privilegio especial ni derecho a inmiscuirse en su ministerio espiritual. Cuando el Señor está lavado en la cruz, como Cordero de Dios, también se dirige a ella llamándola mujer. Juan 19:26. Y cuando a la edad de 12 años subió a Jerusalén para celebrar la Pascua en el templo, Jesús se quedó en dicho lugar sin decir nada a José y María. Más tarde, cuando le encontraron y María le reprende, él la para, diciéndole: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:41-50. Es decir, que el Señor siempre se esforzó en hacer ver a su madre que ella, en su ministerio redentor, no tenía nada que ver y que no debía ejercer ningún protagonismo espiritual en absoluto. En este pasaje de las bodas vemos que luego de hacerle ver a María su lugar, concede el deseo de ésta y hace el milagro de la transformación del agua en vino, porque el Señor concede aquellas peticiones que glorifiquen su nombre. En el verso 11 vemos que se dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muchos leprosos fueron a Jesús pidiéndole que los curara. Muchos ciegos, muchos cojos, muchos mancos e inválidos hicieron lo mismo y fueron atendidos y sanados por el Señor. Muchos paralíticos, enfermos y hasta muertos fueron llevados al Señor por otros, para que fueran auxiliados, y lo fueron. ¿Y qué? ¿Tendremos a estos favorecidos por el Señor como mediadores? En ninguna manera. Del mismo modo, María es una persona a la que ningún atributo divino se le ha asignado en la palabra de Dios, y por esta razón no debemos tenerla como mediadora en ninguna manera, porque la Biblia prohíbe confiar en la criatura. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. La Biblia, además, nos dice que María no es mediadora ni abogada ni salvadora, porque la palabra de Dios nos habla de un solo Salvador, un solo abogado y un solo mediador. Veámoslo. Un solo Salvador: darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.